todos, ¿cómo están? Muchos ciclistas se suelen preguntar cuántos kilómetros tenemos que hacer para poder mejorar. Y esta es una pregunta bastante habitual entre los ciclistas, sobre todo en aquellos que recién están comenzando. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver cuánto tiempo debemos dedicarle a nuestros entrenamientos para poder mejorar. Metemos globo y ¡arrancamos! Primero que nada vamos a comenzar diciendo que los kilómetros no son realmente tan importantes, ya que en el ciclismo lo que se prioriza son las horas, o sea, el tiempo que estamos encima de nuestra bicicleta. Los kilómetros son bastante relativos, todo depende del terreno que nos movemos. Si hacemos una ruta de 100 kilómetros, pero todo llano, haremos un tiempo, y si hacemos una ruta que sea de 100 kilómetros, pero tiene 1000, 2000, 3000 metros de nivel, eso es lo que va a marcar el tiempo que vamos a realizar. Por lo cual, en el ciclismo siempre medimos los entrenamientos en horas, minutos y segundos. Hay algunas teorías como la de Ericsson que dice que con 10.000 horas de entrenamiento podemos llegar a ser maestro o profesional en aquella disciplina que estemos practicando, pero realmente en el ciclismo no es tan así, ya que no es lo mismo hacer 10.000 horas de base o 10.000 horas de entrenamiento específico para alcanzar nuestros objetivos, por lo cual la teoría de las 10.000 horas en el ciclismo no aplica. Y entonces, ¿cuánto tengo que entrenar para mejorar? La respuesta es que no hay un número mágico o un número específico. Esto es bastante individual, depende de muchísimos factores. Por ejemplo, si recién comenzamos en el ciclismo, no tenemos nada de base, o si somos ciclistas más experimentados, pero nunca hemos trabajado de una manera más estructurada. Además, va a depender del tiempo que tengamos para andar en bicicleta y las ganas que tengamos de sacrificarnos para conseguir nuestros objetivos. De lo que sí estoy seguro es de que siempre se puede mejorar, entrenando de una manera que sea mucho más organizada y sacándole provecho al tiempo que tengamos. Por ejemplo, no es lo mismo hacer 6-7 horas de bicicleta a la semana que entrenar 6-7 horas a la semana, con un entrenamiento que sea más específico, estructurado, de calidad y que nos haga ir progresando poco a poco. Al final, el tiempo que tenemos para entrenar es el que es, y esto es muy difícil de cambiar porque la mayoría de ustedes seguramente compaginan el entrenamiento con nuestra familia, el trabajo, vida social, etcétera, etcétera. Así que tendremos que aprovechar este tiempo que tenemos para sacarle el mejor rendimiento, y para eso vamos a seguir unos pequeños pasos. Ponernos objetivos nos va a ayudar a direccionar nuestros entrenamientos, saber en qué dirección queremos ir y a dónde queremos llegar. Estos objetivos no siempre tienen que ser la competición. Puede ser, por ejemplo, mejorar nuestra velocidad media en un recorrido en concreto, puede ser bajar un tiempo en una subida, o si no, también aguantar el ritmo de la grupeta cuando la cosa se pone picante. Así que una vez que tengamos el objetivo claro, será mucho más fácil poder planificar nuestros entrenamientos y además tener la motivación necesaria. Muchas veces no es fácil sacrificarse, entrenar serie, si no tenemos un objetivo a la vista. El ciclismo es un deporte que nos cuesta bastante agarrar un buen nivel, pero luego es bastante fácil perderlo. Por eso tenemos que ser constantes e intentar seguir nuestro plan de entrenamiento. No hace falta que nos volvamos locos y seguirlo al plan de la letra. Si un día no podemos hacer todo lo que teníamos estipulado por cualquier motivo, lo mejor será por lo menos hacer algo, que siempre es mucho más que no hacer nada. Una de las claves para poder ir mejorando nuestro nivel es ir variando la intensidad de nuestros entrenamientos. Si siempre salimos a rodar a la misma velocidad, es raro que mejoremos, o vamos a mejorar hasta que luego nos vamos a quedar estancados. Lo que hay que hacer es meter intensidad en nuestros entrenamientos, trabajar la fuerza, el V2 Max, el umbral anaeróbico, los sprints, la fuerza máxima, y así nuestro cuerpo va a ir creando nuevas adaptaciones y también vamos a estar preparados mentalmente cuando realicemos este esfuerzo.
lo que hay que hacer es, dependiendo el objetivo, ir incrementando el tiempo de calidad en las horas que tenemos para entrenar. Si por ejemplo tenemos 6 horas para entrenar, lo que haremos será incrementar la calidad dentro de esas 6 horas con trabajos específicos dependiendo de lo que estemos buscando mejorar. Un punto a tener en cuenta para seguir progresando es descansar lo suficiente. Así nuestro cuerpo va a poder crear esas adaptaciones. De nada sirve que entrenemos siempre a tope, siempre a 1000 por hora, porque lo único que vamos a hacer es seguir castigando nuestro cuerpo y eso no será bueno para nuestro progreso. Además, hay que poner en la balanza el tiempo que trabajamos, el tipo de trabajo que tenemos, si estamos todo el día parados, todo el día sentados, el estilo de vida que llevamos, porque eso va a afectar directamente en nuestra recuperación. Una buena alimentación saludable y balanceada siempre es importante. Además, nos va a ayudar a recuperar mejor o a tener la energía suficiente para poder afrontar esos días que entrenamos las series. No hace falta obsesionarse con la comida, pero sí podemos prestar atención a cuáles son los alimentos que nos pueden beneficiar dependiendo de las necesidades que tengamos. Comencemos por el principio, que son las zonas de entrenamiento. Al final son distintas intensidades que vamos a utilizar para poder mejorar nuestra forma física. Dependiendo del entrenador y del tipo de sistema que utilicemos, ya sea potencia o frecuencia cardíaca, las zonas se pueden dividir en un máximo de 5, 6, 7 o 8. Pero como ya saben, cada maestrito con su librito. A medida que el número va aumentando, obviamente la intensidad es mucho más alta. Dentro de esta zona se encuentra la zona 2, podríamos decir que es una zona de un esfuerzo moderado que podemos sostener durante mucho tiempo y es la zona aeróbica. También tenemos un vídeo donde hicimos de todas las zonas de entrenamiento, cómo utilizarlas y qué es lo que podemos entrenar en cada una de ellas. Así que los invito a verlo. ¡Vamos! ¿Y por qué es tan importante entrenar esta zona 2? Bueno, hace un tiempo Íñigo San Millán, un investigador, pero sobre todo muchos lo conocerán por ser el entrenador de Tadej Pogačar, sacó su propia teoría y dice que debemos entrenar más tranquilos para ir más rápido, dando sus explicaciones. Primero, uno de los combustibles principales que utilizamos cuando vamos en zona 2 es la oxidación de grasas como fuente de energía. Luego también va a utilizar el ácido láctico que vamos produciendo para poder crear energía. Vamos a mejorar, por supuesto, nuestra parte aeróbica. El ciclismo es un deporte totalmente aeróbico. Hay que decir que estas son las fibras tipo 1, fibras lentas, pero que son muy eficientes y podemos utilizarlas durante muchísimo tiempo. A medida que vamos entrenando esta zona 2 va a ir creciendo poco a poco, o sea, cada vez podremos ir más rápido, pero siempre estaremos en la zona 2. Esto va a ser algo muy bueno, ya que no vamos a entrar en esa zona donde empezamos a producir ácido láctico. Sin duda nos vamos a volver muchísimo más eficiente porque el cuerpo va a utilizar más cantidad de grasas para poder crear energía, y en el cuerpo obviamente tenemos más cantidad de grasa que glucógeno. El ácido láctico que vayamos produciendo también lo va a ir limpiando. Cuando hacemos esfuerzos muy fuertes, obviamente vamos a crear ácido láctico, pero al tener nuestra zona 2 bien fuerte, nuestra parte aeróbica va a hacer que rápidamente vaya reutilizando ese ácido láctico, por lo cual podremos volver a repetir otro esfuerzo. El aumento de mitocondrias también va a hacer que podamos crear energía muchísimo más rápido. Y para dar un pequeño ejemplo, ¿no?, que a medida de que vamos entrenando nuestra zona 2 se va estirando, hablemos de los ciclistas profesionales, por ejemplo Tadej Pogačar, que tiene su zona 2, la parte de arriba de su zona 2 aproximadamente son 300 vatios, lo que sería unos 4.5 vatios kilos. Es una barbaridad. Luego tenemos otros ejemplos como Filippo Ganna, que son 4.1 vatios kilos la zona 2, y calculemos que casi todos los ciclistas profesionales pueden estar entre 3.8, 3.9 a 4.3, 4.5. Además, estos entrenamientos de zona 2 lo que tienen es que no nos fatigan tanto, por lo cual llegaremos mucho más frescos a esos días de alta intensidad. Podremos hacer las series realmente al máximo y así poder sacarle el mejor rendimiento a estos ejercicios tan duros.
¿Y cómo se calcula esta zona 2? Bueno, hay varias maneras para hacerlo. Normalmente lo que se hace es utilizar la frecuencia cardíaca máxima o el FTP, y con esto se hace una estimación. Por ejemplo, el FTP sería entre el 55 y el 75 como máximo, pero se dice que es una estimación ya que cada uno es diferente, cada individuo es diferente. Para algunos puede que sea el 72, para otros sea el 73, incluso en los ciclistas profesionales puede que sea incluso más que el 75%. Y lo mismo pasa con la frecuencia cardíaca. Lo más efectivo sin duda sería hacer un test de lactato, o si no también podemos hacer un estudio de laboratorio con la máscara de gases, y ahí sí que nos van a sacar justo cuál es nuestra zona 2 y dónde empieza la zona 3. Pero la realidad es que para la mayoría de nosotros, con estimar ya sea el FTP o estimando las pulsaciones, va a salir perfectamente para poder entrenar. Si no tenemos ninguno de estos métodos, lo que podemos hacer es que cuando vamos en bicicleta y podemos ir charlando normalmente, eso no es zona 2. Si vamos charlando, pero cada tanto tiempo tendremos que dejar de hablar para poder respirar, seguramente ahí estemos en la zona 2. Si nos cuesta muchísimo hablar, seguramente ya nos hemos pasado y estamos en zona 3. Y en la percepción del esfuerzo, aproximadamente sería entre un 4 y un 5 en una escala que va del 1 al 10. Está claro que cuanto más beneficio le vamos a sacar entrenando en esta zona 2 es si podemos hacer muchas horas, o sea, volumen, como es el caso de los ciclistas profesionales. Pero Íñigo San Millán dice que si no tenemos mucho tiempo, igual podemos sacarle beneficio a la zona 2. Por ejemplo, si tenemos para entrenar, digamos, 3 o 4 días a la semana y normalmente hacemos 1 hora y cuarto, máximo 1 hora y media. Dice Íñigo que a esto le podemos sacar bastante beneficio. La mayoría de nuestras salidas van a ser en Z2, así que si hacemos 4 días, 3 van a ser en Z2 y otro día lo vamos a dedicar a hacer alta intensidad, día que hagamos trabajos de sprint, umbral o incluso por encima del umbral. Entonces este entrenamiento va a consistir en hacer el mayor tiempo posible en Z2. Vamos a salir, vamos a hacer un pequeño calentamiento y luego ya nos vamos a meter en la zona 2 durante 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, 1 hora y media, el tiempo que nos dé. Si queremos aprovechar un poco más el entrenamiento, lo que vamos a hacer es al final, en los últimos 10 minutos por ejemplo, hacer alta intensidad. Hacemos 1 hora y luego los últimos 10 minutos hacemos alta intensidad, y así vamos a potenciar un poco más nuestro entrenamiento. Algo que hay que tener en cuenta es que tenemos que respetar la zona, porque si por ejemplo a mitad de entrenamiento hacemos un esfuerzo y empezamos a producir ácido láctico, a consumir glucógeno, nuestro cuerpo va a cambiar de modo y entonces va a tardar entre 20 minutos y media hora en volver nuevamente al modo de Z2, por lo cual estamos perdiendo tiempo y perdiendo entrenamiento. Lo mejor es, si vamos a hacer esfuerzos que sean exigentes, los dejemos para el final de nuestro entrenamiento. Una de las primeras recomendaciones para subir más rápido es mantenernos más tiempo sentados. A pesar de que cuando vamos subiendo la velocidad no es muy alta, la aerodinámica entra en juego y por supuesto sentados somos aerodinámicamente mucho más eficientes. Está claro que hay momentos donde queremos pararnos en los pedales, pero hay que tener en cuenta que muchas veces producimos más potencia, pero no es la suficiente para poder compensar las pérdidas que vamos a tener por aerodinámica. Así que lo mejor es mantenernos sentados. Si queremos pararnos en los pedales, lo vamos a hacer quizás en los momentos donde la carretera es más dura, que vamos más despacio, o cuando queremos cambiar de ritmo. Luego intentaremos mantenernos siempre sentados. Si nos fijamos en los profesionales, el 95% de los corredores la mayor parte del tiempo van sentados. Está claro que hay excepciones como Alberto Contador o Nairo Quintana que suben mucho más tiempo de pie, pero está claro que son unos pocos elegidos. El FTP es uno de los parámetros más utilizados en el ciclismo. Digamos que es donde nacen todas las zonas
de entrenamiento, y esto sería la potencia funcional que seríamos capaces de aguantar durante una hora. Este parámetro se puede y se debe mejorar y se pueden utilizar muchísimos entrenamientos, como pueden ser los entrenamientos de alta intensidad, trabajar el VO2 max, también trabajar en zona 2, pero hoy vamos a ver un par de ejercicios más destinados a mejorar el FTP. Primero que nada, tenemos un vídeo en el canal donde explicamos más en profundidad este tipo de ejercicios, pero básicamente el primero sería rodar justo nuestro FTP o un poquito por encima. Lo que haremos será un poco de calentamiento y luego vamos a hacer 4 series de 8 minutos al 100 o 105% de nuestro FTP, con 2 minutos de recuperación entre serie y serie. Obviamente, si recién estamos empezando, siempre podemos bajar un poco los minutos y llevarlo progresivamente hasta llegar a estas 4 series de 8 minutos. El siguiente ejercicio sería el Sweet Spot, muy conocido y muy utilizado. Esto va a rondar aproximadamente entre el 88 y el 93% de nuestro FTP, por lo cual es un entrenamiento que se va a hacer cada vez más duro a medida que pasan los minutos. Aquí podemos comenzar haciendo series, por ejemplo, de 10 minutos con 10 minutos de descanso. Podemos hacer 2 series de 20 minutos con 10 minutos de descanso. Incluso hay ciclistas que llegan a hacer series de 1 hora continua. Va a depender un poquito de nuestro nivel, pero lo ideal es ir incrementando de a poco la cantidad de minutos y siempre teniendo una recuperación entre comillas corta para que el ejercicio vaya dando más sus frutos. Aquellos que recién empiezan con series de 5, 7, 8 minutos y así van a ir incorporando la alta intensidad en los entrenamientos. ¡Vamos! Subir con una cadencia alegre va a hacer que desgastemos mucho menos nuestros músculos y por supuesto seamos más performantes en un recorrido que tiene varias subidas, ya que se va a reducir la carga y la fatiga muscular. Hace un tiempo hicimos un vídeo de subir atrancado o con buena cadencia y obviamente los resultados fueron similares, aunque tuvimos unos pocos más de vatios yendo atrancados. Eso sí, a nivel muscular realmente había mucha diferencia luego de ir tan atrancado, ya que con esos desarrollos tan grandes castigamos muchísimo el músculo. Así que si queremos poder ser un poco más competitivos, tener fuerzas al final, lo mejor es en la subida llevar una cadencia más alegre, entre unas 75, 85, eso va a depender un poquito de cada persona, porque así nos va a quedar un poco más de resto para el final. Si queremos hacer una sola subida o si el objetivo es hacer una sola subida lo más rápido posible, ahí seguramente sí podamos abusar un poco más del desarrollo. Eso sí, al otro día nos van a doler bastante las piernas. Trabajar la fuerza nos va a traer muchísimos beneficios. Es algo que tenemos que trabajarlo por un tiempo, ya que los resultados son un poquito más a largo plazo, pero es muy bueno y muy beneficioso. La fuerza se puede trabajar en muchos sitios, sobre todo últimamente se utiliza trabajarlo mucho en el gimnasio porque han descubierto que es bastante eficiente trabajarlo de esa manera y en el canal tenemos un vídeo de cómo hacerlo. Si no, a la hora de trabajar en carretera, lo que tenemos que hacer son series a una baja cadencia. Eso sí, sin pasarnos, porque si no podemos tener lesiones. Entonces, las series que deberíamos hacer o que podemos hacer, ya que hay muchísimas variantes, es hacer, por ejemplo, en una subida unos 3 o 5 minutos, dependiendo de la subida, a una cadencia aproximadamente entre unos 50-55, no más de 60, porque si no realmente no sería tan eficiente. Así que podemos hacer, por ejemplo, 5 minutos, 5 minutos de descanso, 5 minutos, 5 minutos de descanso. Podemos utilizar la bajada para descansar. Un ejercicio que a mí me gustaba hacer, por ejemplo, eran 3 minutos de fuerza por 3 minutos de cadencia, aproximadamente unas 85-90, que ya eso es una cadencia bastante alta subiendo. Luego, otra vez 5, 3, 5, 3, dependiendo el largo de la subida y los minutos que querramos hacer de fuerza. Y para este ejercicio no debemos superar el 80 o 85% de nuestra frecuencia cardíaca máxima como máximo. Como dijimos anteriormente, llevar una buena cadencia va a hacer que
nos fatiguemos menos y además que desgastemos menos a nuestro músculo. Digamos que vamos a utilizar más nuestra parte cardiovascular y no tanto nuestra parte muscular. Sin duda esto va a ser un beneficio porque va a mejorar nuestras prestaciones en las rutas más largas o cuando tengamos que hacer varios esfuerzos seguidos. Y además de eso, con una buena cadencia vamos a mejorar nuestra eficiencia de pedaleo. Hay muchas maneras de entrenarlo y un montón de ejercicios que podemos ir adaptando a nuestros entrenamientos. Vamos a comenzar por el primero, que sería hacer un minuto entre 110 y 120-25 de cadencia con un minuto de recuperación. Esto lo haremos 10 veces. Otro ejercicio serían hacer series más largas, 5 a 8 minutos aproximadamente, con una cadencia que va entre los 105 y 115 revoluciones por minuto. Luego otra buena opción es hacer series de cadencia pero ya forzando la máquina a ritmo de FTP. Aquí podemos hacer series entre 1 a 3 minutos con 2 o 3 minutos de recuperación a unas 110 revoluciones por minuto aproximadamente. Esto nos va a ayudar a poder mantener una cadencia alta, pero cuando estamos haciendo un esfuerzo importante. Recordar que todas estas series son en llano, ya que la cadencia es bastante alta. Y por último podemos también incorporar lo que son las progresiones. Con un desarrollo bastante ligero, lo que haremos será comenzar y aumentar la cadencia como si fuese tipo de un sprint de sentado, pero más en estilo progresión, hasta llegar a nuestra cadencia máxima antes de comenzar a saltar en el asiento. El ciclismo es un deporte aeróbico, por lo cual la resistencia juega un papel importante, ya que nos va a permitir hacer cada vez más kilómetros, también pues acumular horas, asimilarlas bien, recuperar los esfuerzos e ir pudiendo sumando y sumando. Sí, una de las mejores maneras sin duda es haciendo muchas horas a baja intensidad, pero no todos tenemos el tiempo suficiente, 20, 25, 30 horas como los ciclistas profesionales, más el tiempo de recuperación para poder asimilar toda esa cantidad de entrenamiento. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver qué cositas podemos hacer con el tiempo que tenemos la mayoría de mortales, así que empecemos por la primera. Algo que podemos hacer y es muy sencillo es aplicar fuerza constante en los pedales. Esto quiere decir que dejemos de pedalear o intentemos dejar de pedalear lo menos posible. Y me explico. Muchas veces cuando salimos y encontramos una parte como esta, por ejemplo, que va para abajo, dejamos de pedalear. Luego agarramos, hacemos un puerto, una subida y llegamos arriba, nuevamente dejamos de pedalear. Entonces, si empezamos a sumar todo el tiempo que no estamos pedaleando, realmente va a ser mucho menor que el tiempo que nos marca el ciclo computador. Está claro que si nos encontramos con un semáforo o hay tráfico, vamos a tener que dejar de pedalear. Pero si aplicamos esto que estamos diciendo, no vamos a cambiar nada de nuestro entrenamiento. Si nos toca una hora, haremos una hora. Si nos tocan 2 horas, 2 horas. Pero lo que sí es intentar pedalear todo el rato para ser más eficientes. Sí, también podemos implementar salir con la bicicleta fixie. Al final, con la fixie no podemos dejar de pedalear y además de mejorar la cadencia, mejorar el estilo de pedaleo, la fuerza, vamos a mejorar la resistencia. Y si no, algo que también funciona y que lo hemos comentado muchas veces es hacer sesiones de rodillo, porque al final de esos 40 minutos que vamos a estar entrenando van a ser 40 minutos de pedaleo constante. Como dijimos anteriormente, puede que muchos de nosotros no tengamos el tiempo que deseamos para dedicarle a la bicicleta. Puede que entre semana podamos salir entre 2, 3 veces, salidas cortitas, y luego el fin de semana, pues si tenemos tiempo y nuestras obligaciones nos lo permiten, podamos hacer una salida larga. Por eso una de las claves es ser constante. Al final, si no tenemos tiempo, lo mejor será tener una rutina y seguirla para poder ir progresando. Luego lo ideal sería ir incrementando el entrenamiento, pero está claro que durante la semana no tenemos mucho tiempo, así que lo que haremos será hacer esas salidas en Z2, digamos, si lo que queremos mejorar es la zona aeróbica, Z2, y si tenemos ganas de meter algún trabajito lo haremos al final del entrenamiento. Así es como vamos a poder generar las adaptaciones aeróbicas. Por ejemplo, si eres de los que durante la semana sales una horita,
Llega el fin de semana, pues el sábado aprovecha para hacer 2 horas. Al siguiente sábado intenta aumentar esas 2 horas a 2 horas y media, 2 horas 20 y el siguiente sumar hasta 3 horas. Una vez llegues a la cuarta semana o tercera semana, dependiendo de cómo estés, intenta bajar un poquito las horas y al fin de semana siguiente volver a empezar por donde te quedaste, a esas 3 horas. Sí, así vamos a ir incrementando el volumen. Luego, si podemos salir sábado y domingo, por ejemplo, podemos hacer un poquito una combinación. Vamos a salir sábado 2 horas, domingo 1 y media, luego podemos hacer al siguiente 2, 2 y media. Vamos a ir combinando y esto va a generar que podamos crear más volumen de entrenamiento, más cantidad de horas. Eso sí, recuerden, cada 2 o 3 fines de semana bajar un poco la intensidad para poder recuperar y así darle al cuerpo ese tiempo para crear esas adaptaciones. Último punto, y este es uno que mucha gente no le presta atención, pero es importante. Sales a hacer 5 horas con tu grupeta, con tus amigos, y a las 2-3 horas os paráis a desayunar, a tomar el café, a comer, y esa parada, dependiendo de las personas que seáis y de lo que pidáis, se alarga a media hora, 40 minutos o más. Al final, con estas paradas tan largas, lo que estamos haciendo es que nuestro cuerpo corte esas adaptaciones que está tratando de crear. Y estas 5 horas, que al final van a ser 6 o 6 y medias, no nos van a rendir como tal. Y eso lo vamos a notar el día que hagamos una tirada realmente larga, de 4 horas sin parar, una marcha o una carrera. Está claro que si hacemos 4 o 5 horas de entrenamiento, tenemos que parar, habrá que buscar agua, comida, pero lo ideal sería que minimicemos esas paradas en el menor tiempo posible. Si es la primera vez que estás haciendo tiradas largas, bueno, pues entonces sí, tómate un descanso que sea máximo de media horita o de lo que necesites para que luego puedas seguir con el camino. Por otro lado, si ya sos un ciclista más experimentado con un entrenamiento que está buscando mejorar la resistencia, por ejemplo, en un entrenamiento de 4 horas, lo ideal sería que estemos parados como máximo unos 10 minutos, entre 5 y 10 minutos. Así vamos a mantener nuestro cuerpo mucho más tiempo activo con el mínimo tiempo de recuperación y por lo cual vamos a ir mejorando la resistencia. Y si eres de los míos, de los que quieres salir a disfrutar, a pasárselo bien y que ya el rendimiento no le importa tanto, pues para, disfruta. Pero si estás buscando mejorar la resistencia, es ideal que les prestes atención a estos detalles. Primero que nada, algunos de ustedes quizás no sepan muy bien lo que es el VO2 Max, así que lo que primero vamos a ver es qué es y por qué es tan importante en el ciclismo. Comencemos por el principio. ¿Qué significan las siglas VO2 Max? La V o la V corta, V pequeña, dependiendo cómo la llames, significa volumen. O2, por supuesto, oxígeno. Y Max, lo máximo que podemos hacer. El V2 Max es la máxima cantidad de oxígeno que el cuerpo puede absorber, transportar y utilizar durante el ejercicio intenso. Esto se mide en milímetros de oxígeno por kilogramo corporal por minutos. Los atletas de resistencia, como pueden ser esquiadores de fondo, gente que hace maratón o los ciclistas, tienen muy buenos registros. Incluso los mejores valores se han registrado por ciclistas como Greg LeMond, Miguel Indurain, Chris Froome o actualmente Tadej Pogačar. Este no es el único determinante para que sean ciclistas excepcionales, pero es gran parte de su éxito. El VO2 Max también es importante para la vida cotidiana, para todas aquellas personas que quieran vivir una vida saludable y más prolongada. ¿Cómo podemos averiguar cuáles son nuestros valores de VO2 Max? Bueno, hay varias maneras de poder encontrarlo. La primera y la más efectiva es en un laboratorio deportivo. Ahí nos van a subir a una bicicleta estática, nos van a poner una máscara de gases y tendremos que hacer un esfuerzo muy pero que muy grande y van a poder determinar eso. Pero no solamente van a sacar el VO2 Max, sino que también van a sacar otros valores. También se podría estimar haciendo una cuenta con nuestra frecuencia cardíaca máxima o podemos
utilizar el FTP para saber en qué rango debemos trabajarlo. Incluso hay algunas aplicaciones o ciclocomputadores que lo calculan. Esto realmente no es muy eficiente, pero sí sirve para poder registrar cuál es nuestro progreso. Es cierto que el V2 Max está influenciado en gran parte por la genética y que cada persona tiene un potencial máximo, pero con el entrenamiento adecuado se puede mejorar entre un 5 a un 20% en la mayoría de los casos. A la hora de mejorar el V2 Max podemos hacer diversos tipos de entrenamiento. Por ejemplo, si recién estás arrancando en el ciclismo y entrenás una base sólida en Z2 de 6-8 semanas, seguramente vas a ver un incremento significativo. Pero si ya sos un ciclista más experimentado, tendrás que hacer esfuerzos más cortos y más intensos para poder obtener ganancias. Si lo vemos de otra manera, sería como que si es un motor, el Z2 lo que va a hacer es mejorar la eficiencia de nuestro motor, y en cambio los entrenamientos más cortos e intensos y más específicos van a ser agrandar la cilindrada de nuestro motor. A la hora de mejorar el V2 Max es un tema muy debatido, ya que hay diferentes estudios, diferentes entrenamientos que pueden mejorarlo, como por ejemplo los entrenamientos de intensidad moderada constante, también los intervalos de alta intensidad de larga duración, de corta duración, aquellos trabajos que son también intermitentes o incluso los trabajos de intervalos de sprints. El entrenamiento de alta intensidad probablemente sea mucho más efectivo que el de menor intensidad, pero aquellos ciclistas que ya tienen un VO2 Max alto necesitan entrenar más las zonas 1, 2 y 3 durante más tiempo, necesitan hacer un gran volumen de entrenamiento. Los microintervalos son realmente muy efectivos, por ejemplo 30 segundos de muy alta intensidad intercalado por un periodo corto de descanso que podrían ser unos 10 segundos. Los trabajos de V2 Max generalmente concentran menos cantidad de lactato en sangre. Esto se debe a que cuando tenemos un V2 Max más alto, nuestro cuerpo es más eficiente a la hora de transportar el oxígeno a los músculos, y esto hace que retrase la acumulación de ácido láctico en nuestros músculos. Lo que hay que intentar con este tipo de trabajos es estar el mayor tiempo posible en alta intensidad. Aquí, por ejemplo, lo que nos van a rendir más van a ser los trabajos un poco más largos, ya que si hacemos trabajos de 10 minutos, 8 minutos y luego de una sesión vamos a tener aproximadamente unos 30 minutos o más de trabajo de alta intensidad. Si elegimos hacer entrenamientos cortos de 2 a 4 minutos, al final de la sesión de entrenamiento seguramente tendremos bastantes menos minutos a alta intensidad. Pasemos ahora a ver un par de ejemplos bastante básicos de entrenamiento. Comencemos con alguien que por ahí no tiene mucho nivel, que está comenzando con estos entrenamientos, y se puede entrenar ejercicios, o sea, series que van desde los 4 a los 8 minutos, dependiendo un poco nuestro nivel físico. Entonces, vamos a mantener durante esos 4 o 8 minutos una intensidad de nuestro FTP o un poquito por encima. Luego de esos 4 o 8 minutos vamos a tomarnos una pausa, que será igual al tiempo que hemos estado trabajando en la intensidad del FTP. Una vez que hemos terminado, vamos a repetir. Esto lo podemos repetir entre 3 a 5 veces. Como pueden ver, es un ejercicio bastante sencillo y que se hace de una manera muy fácil. Y ahora vamos con un ejercicio que realmente es muy intenso, pero también es muy efectivo. Se trata de hacer series de 10 minutos de 40 por 20. Aquí vamos a acumular bastante tiempo en una potencia que estará muy cerca de nuestro VO2 Max. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer 40 segundos a un esfuerzo entre el 95 y 100% del V2 Max, y luego vamos a hacer los 20 segundos suave. Con esto vamos a conseguir una gran cantidad de tiempo en una alta intensidad. Luego de una serie de 10 minutos, descansaremos 10 minutos y volvemos a repetir. Si nuestro estado de forma no lo permite, podemos hacer 3 series de 10 minutos, por lo cual será un entrenamiento muy bueno. Eso sí, como es un entrenamiento de alta intensidad, tenemos que regular cuáles son la cantidad de sesiones que vamos a meter durante la semana. No podemos meter mucho porque si no, el cuerpo no va a descansar y por supuesto no va a crear las adaptaciones.
Pasemos ahora a ver el tiempo de mejora. Hay algunos estudios que dicen que podríamos tener algún beneficio significativo en tan solo 2 semanas. Lo malo es que habría que tener una carga muy intensa semanal, de 4 a 5 sesiones semanales, por lo cual se me hace un poquito imposible. Está claro que este tipo de ejercicios va a tener adaptaciones más rápidas que en un Z2, por lo cual yo creo que si invertimos mejor unas 3-4 semanas haciendo 2 entrenamientos semanales, por lo cual nos saldrían 6-8 entrenamientos, dependiendo de las semanas que vamos a trabajar, vamos a tener un beneficio significativo. Eso sí, tenemos que ser constantes en el entrenamiento semana tras semana. De nada nos sirve hacer algunos entrenamientos aislados. Es el esfuerzo máximo que somos capaces de generar en un breve periodo de tiempo entre 5 y 15 segundos. Este esfuerzo se mide en vatios y refleja un esfuerzo explosivo máximo que hacen nuestras fibras musculares rápidas. Sí, una de las claves, los puntos claves de la potencia máxima son la explosividad, las fibras musculares rápidas, la capacidad anaeróbica y la relación con la fuerza. Aunque no es lo mismo fuerza que potencia, si tenemos potencia es porque tenemos la capacidad de mover la fuerza rápidamente. ¿De qué nos sirve mejorar nuestra potencia máxima? Pues para muchísimas cosas, porque esto no es algo solo para los sprinters, no, nos va a servir en muchas situaciones distintas, ya sea en un sprint, pero también en los cambios de ritmo, en los ataques o incluso en subidas con porcentajes muy duros. Tener una buena potencia máxima es de gran ayuda. Sí. Mejorar este parámetro nos va a servir obviamente para, ser un poco más resistente, podríamos decir, a los cambios de ritmo, la recuperación también entre estos cambios de ritmo, optimiza el V2 Max y además de tener una mayor velocidad a la hora del sprint. Para poner un ejemplo, si tenemos una potencia máxima de unos 1100 vatios y tenemos que hacer varios esfuerzos a 500, nos va a costar menos que si tenemos una potencia máxima de 1000 o de 900. Al final el porcentaje va a ser mucho menos y por lo cual tener una buena potencia máxima nos va a ayudar en muchas situaciones. Dicho esto, veamos de qué manera podemos entrenar esta capacidad y mejorar nuestra potencia máxima. Hay 2 maneras. Una, encima de la bicicleta, donde realizaremos trabajos específicos, cortos, explosivos y también algunos trabajos de fuerza. Sí, la otra sería en el gimnasio, que últimamente está dando muchos resultados y aquí vamos a trabajar muy bien lo que es la potencia. Eso sí, el tema es que en el gimnasio hay que tener cuidado con la técnica porque si no nos pueden traer bastantes lesiones. Vamos a ver algunos entrenamientos que podemos hacer cuando vamos en bicicleta. Hay muchísimos, pero nosotros vamos a dar 3 ejemplos. Vamos a comenzar con los sprints máximos. Estos van a ser sprints entre 5 a 10 segundos. Lo vamos a hacer en una carretera que sea plana o como mucho un poquito hacia arriba, utilizando bastante desarrollo. Luego de eso recuperamos 2 o 3 minutos entre cada uno de estos sprints y podemos hacer series entre 6 a 8 repeticiones aproximadamente. Luego también podemos realizarlo en cuestas empinadas. Busca una subida de entre unos 200-400 metros con un desnivel más o menos del 10% y repite allí el esfuerzo máximo a lo que des. Intenta repetirlo entre unas 6-10 veces dependiendo del nivel que tengas. Eso ya pica bastante más, ¿eh? Pero para picar vamos con el último ejercicio, que serían sprints entre 30 a 60 segundos. Estos son un poco más largos, pero van a ayudar a que podamos mantener nuestra potencia durante más tiempo. Esto haremos una recuperación completa y aquí podemos hacer entre 5 a 8 repeticiones, dependiendo un poco nuestro estado físico. Va, ¿lo ponemos en marcha? Va, yo tengo el próximo, yo hago el próximo. Y ahora pasemos a ver algunos ejercicios que se pueden hacer en el gimnasio, comenzando por la sentadilla. Fundamental poder, fortalecer nuestros cuádriceps isquios
y los glúteos y la sentadilla cumplen con todos estos requisitos. Haremos de 3 a 5 series y de 4 a 6 repeticiones con un peso aproximado entre el 80 y 90% del peso máximo que podamos utilizar. Otro ejercicio complementario o alternativo a la sentadilla es la prensa de piernas. Este ejercicio lo realizaremos en series de 8 a 10 repeticiones, 3 o 4 veces con cargas medias altas, pero sin pasarnos de peso, que luego tenemos que poder montar en la bicicleta. Es un ejercicio que lo bueno que tiene es que aíslas, ¿no? Y trabajas en específico los músculos de las piernas y no sobrecargas la espalda. Sí, importante, ya que luego duele la espalda. Y por último tenemos el peso muerto. Esto nos va a servir para la espalda. Al final es un ejercicio que involucra casi todo el cuerpo, las piernas y la parte superior del cuerpo. Aquí haremos de 3 a 4 series y con 4 a 8 repeticiones. Lo mismo, cargas que sean pesadas, pero sin exagerar, ¿no? No queremos salir del gimnasio todo roto, y además muchas veces no sirve de nada utilizar tantos pesos porque, bueno, no somos fisiculturistas, somos ciclistas y lo que buscamos es potencia. ¡Me voy! En conclusión, como han visto, podemos trabajar la potencia máxima tanto en la bicicleta como en el gimnasio y así conseguir mejoras significativas. Esto no es un plan de entrenamiento, sino una simple guía para conocer un poco más sobre cómo entrenar y mejorar la potencia máxima. Lo que podemos hacer es ir aplicando algunos de los ejemplos que os hemos dado en vuestras salidas, en vuestros entrenamientos, y ver cómo os vais adaptando y si este entrenamiento os gusta. Sí, luego si queremos algo un poco más específico, un poco más personalizado, lo mejor sería contactar con un preparador físico que nos va a hacer una preparación a nuestra medida y así va a ir combinando ejercicios de gimnasio con los días de carretera. Todos sabemos que el cuerpo tiene una gran capacidad de adaptarse a los entrenamientos para conseguir mejoras, pero que también las perdemos rápidamente. Así que en el día de hoy, gracias a muchos estudios científicos, sobre todo basados en el ciclismo, vamos a tratar de entender y comprender por qué se pierde tanta resistencia y fuerza cuando dejamos de pedalear, y luego también veremos algunos pequeños trucos o pequeños detalles que podemos hacer para minimizar esas pérdidas. Comencemos hablando de la resistencia y el sistema aeróbico, aquel que utilizamos generalmente cuando hacemos salidas largas de muchas horas a una intensidad baja a moderada, lo que podría ser hoy en día el Z2. El sistema aeróbico cuenta con 3 elementos fundamentales: el VO2 max, que es la capacidad máxima de oxígeno que nuestros músculos pueden utilizar. Luego tenemos el volumen sanguíneo. Y luego tenemos la eficiencia cardíaca, que es, digamos, la eficiencia de poder bombear esa sangre. Cuando nosotros entrenamos regularmente, al final vamos creando unas adaptaciones y nuestro cuerpo mejora la forma de poder transportar el oxígeno y utilizarlo. Pero cuando nos paramos del todo de hacer ejercicio, dicen que, por ejemplo, para un ciclista principiante que no hace muchos kilómetros al año, más o menos en 2 semanas podría perder entre un 1 y un 5% del VO2 max. Pero bueno, esto también es bastante particular, difiere un poco en el estilo de vida, genética y también lo que hayamos entrenado previamente. Porque si hemos hecho un bloque de entrenamiento, por ejemplo, bastante duro antes de esta zona o bastante largo, seguramente perderemos menos. Así que es bastante particular. ¿Y por qué? Bueno, al final el volumen de sangre disminuye, por lo cual disminuye la cantidad de oxígeno que le va a llegar a nuestros músculos. Los vasos sanguíneos que se habían desarrollado para poder llevar el oxígeno eficientemente a los músculos se contraen y al final el corazón se vuelve menos eficiente con cada latido. Podríamos resumirlo en menos sangre igual menos oxígeno igual menos resistencia.
¿Y qué pasa con aquellos ciclistas más experimentados que ya tienen varios años haciendo ciclista o ciclistas profesionales? Bueno, aquí gracias a que han estado creando estas adaptaciones durante muchísimos años, realmente van a tener una pérdida menor, una pérdida que recién a partir de 3-4 semanas podríamos considerarla considerable. Lo que sí va a haber una gran diferencia es cuando se para a partir de 3 meses. Ahí se dice que se puede llegar a perder hasta un 15% del V2 Max. Lo que pasa que, bueno, esto en realidad es relativo. Tanto tiempo por lo general no se para, salvo por alguna lesión o algún caso extremo. Y luego también va a ir determinado por el estilo de vida, genética, el entrenamiento, etcétera, etcétera. Y esto ocurre porque al final las mitocondrias y los vasos sanguíneos se reducen por la falta de actividad. Estas adaptaciones realmente cuesta muchísimo tiempo conseguirlas, pero luego se pierden rápidamente. Hablemos ahora de la pérdida de fuerza o la atrofia muscular. Estamos hablando que nosotros cuando vamos en bicicleta, nuestros músculos no actúan solamente para hacer girar los pedales, sino que también sirven para tener equilibrio, más estabilidad y nos dan potencia a la hora de un sprint o subidas muy duras. Entonces, ¿cuáles son las pérdidas? Bueno, en un principiante, más o menos en 2 a 3 semanas puede llegar a tener una pérdida entre el 1 y el 3% de la masa muscular. Las causas fisiológicas, bueno, el cuerpo por una falta de estrés mecánico lo que hace es empezar a reducir las fibras musculares, lo que se llama o lo que se conoce como la atrofia muscular. La baja estimulación también afecta en que ya no asimilamos las proteínas de la misma manera, por lo cual reduce la reparación y el crecimiento muscular. ¿Y qué pasa con los ciclistas más experimentados? Bueno, tienen una musculatura más trabajada, más fuerte y por lo cual pierden músculo un poco más lento o bastante más lento, porque pueden perder entre un 5 a un 10% de masa muscular, pero en 3 meses, no en semanas. ¿Y por qué? Bueno, al final son músculos que trabajan muchísimo más eficientemente. Entonces lo que hace es que reducen la cantidad de fibras tipo 2, aquellas fibras rápidas, por lo cual el volumen se mantiene casi igual, pero realmente el músculo ya no es tan eficiente. Otro factor es el sistema nervioso central, que pierde la capacidad de reclutar las fibras de una manera eficiente, por lo cual si reclutamos menos cantidad de fibras vamos a generar menos fuerza. Pasemos ahora a hablar de la capacidad anaeróbica y sus pérdidas. En este caso, esta capacidad es la que nos permite hacer esfuerzos súper explosivos, pero en un periodo de tiempo muy corto, como pueden ser los sprints o un arranque. En este caso, las fibras musculares que se utilizan son las de tipo 2, que generan mucha más cantidad de potencia rápidamente, pero que se fatigan muchísimo más rápido. Y aquí sí que vemos una gran pérdida en poco tiempo, porque un ciclista principiante puede perder entre 1 y 2 semanas puede perder hasta un 15% de la potencia máxima. Realmente increíble. ¿Y por qué? Bueno, porque al final estas fibras son altamente sensibles a la falta de estimulación y entonces el cuerpo lo que hace es reducirlas y además ya no son eficaces porque no las utilizamos. Pasemos ahora a hablar de aquellos ciclistas más experimentados. Obviamente tienen una ventaja ya que tienen su cuerpo más entrenado, más preparado, pero también tienen pérdidas. Aquí hablamos que después de 3-4 semanas de inactividad van a poder perder aproximadamente un 10% en lo que sería un sprint, ¿no? Un sprint maximal. Pero aquí hay que tener en consideración qué tipo de ciclista es, porque si es un velocista, lo que va a pasar después de 4 semanas es que va a poder seguir manteniendo su mismo pico de potencia estando fresco con respecto a otro corredor. ¿Por qué? Bueno, porque genéticamente está preparado para el sprint y tiene más cantidad de fibras rápidas que otro ciclista.
Las causas fisiológicas están relacionadas con la disminución de la actividad enzimática que permite una rápida producción de energía en ausencia de oxígeno. Las enzimas responsables de la glucósilis anaeróbica, el proceso de crear energía rápidamente, se vuelve menos activa si no se usa regularmente. Como resultado, tenemos menos cantidad de energía para aquellos esfuerzos que son cortos pero intensos. Pasamos ahora a ver qué podemos hacer para limitar estos daños, por llamarlo de alguna manera. Está claro que si no andamos en bicicleta, lo que es la contracción muscular, las adaptaciones musculares se van a perder. Pero podemos hacer otros deportes, otras actividades para mantener un poco y cuando volvamos a andar en bicicleta no sentir esa diferencia tan grande, ¿no? Entonces, si vemos la parte, digamos, aeróbica, hay algunos estudios que dicen que podemos hacer deportes varios 2 veces a la semana en una intensidad moderada de 30 a 40 minutos. Puede ser, bueno, correr a pie, esquí de fondo en los países que se puede, nadar. Bueno, todas estas actividades van a ayudarnos a que el día que volvamos a andar en bicicleta, nuestra parte aeróbica no haya perdido tanto como si no hubiésemos hecho nada. Por otro lado, para mantener la fuerza, entre comillas, es bastante más sencillo, ya que yendo al gimnasio, ¿no? Podemos ir 2 veces, 3 veces por semana como máximo y esto nos va a ayudar a poder mantener el tamaño, ¿no?, de nuestras fibras musculares y por lo cual mantener nuestra masa muscular más activa y que no se nos desinfle tanto el músculo a la hora de volver a andar en bicicleta. Muchos de ustedes seguramente harán gimnasio durante todo el año, por lo cual no será un gran sacrificio hacer 2 o 3 veces a la semana gimnasio. Y por último, para no perder tanto, digamos, en nuestra capacidad anaeróbica, aquí lamentablemente nos tocaría hacer esfuerzos duros, ¿no? Hacer esfuerzos explosivos. Si no andamos en bicicleta, lo podemos hacer subiendo escaleras, corriendo a pie, seguramente en periodos breves de tiempo, como podría ser un sprint de unos 10-15 segundos, o subir escaleras rápidamente en aproximadamente 20-30 segundos, repetir una de 4 a 6 veces y con eso 2 veces por semana también nos ayudaría a mantener nuestro sistema anaeróbico. Está claro que si estamos descansando de hacer deporte o si estamos en época de fiestas, esto es lo que, bueno, más seguramente nos va a costar. En conclusión, aquellos ciclistas que hayan decidido tomarse un tiempo en estas fechas o en otro momento, sin duda es un buen momento para poder hacer otros deportes que normalmente no hacemos durante el año, ya que a los ciclistas nos gusta invertir tiempo en la bicicleta. Luego, recordemos que los ciclistas que son principiantes, algunos ciclistas más aficionados, otros que ruedan porque les gusta, no son ciclistas profesionales y no viven de la bicicleta, por lo cual se pueden permitir estar tranquilos, relajados, descansando, aunque perdamos un 3% allá, un 1 allá y un 4 allá. Luego vamos a entrenar poco a poco, vamos a ir recuperando nuevamente la forma. ¿Nos va a costar más? Sí. ¿Nos va a llevar más sacrificio? Sí. Pero bueno, al final la bicicleta la utilizamos para disfrutar. Y si tenemos la suerte de tener tiempo de hacer otro deporte o hacer algunos ejercicios en el periodo de descanso, siempre nos va a venir bien, porque siempre es mejor hacer algo que no hacer nada de nada. Por mi parte, nada más. Por supuesto que disfruten las fiestas. Si les gustó el vídeo y les ha parecido interesante, como siempre les pedimos el pulgar hacia arriba y recuerden de compartir este vídeo con todos sus amigos. Nos vemos la próxima. Chao, chao.